De nuevo, finalizado el acto inaugural con su extenso protocolo, vamos a proceder ya a iniciar el trabajo, comenzando por la ponencia de la profesora Blanca Soro Mateo, que es una reconocida experta, profesora titular de Derecho Administrativo y reconocida experta en Derecho Ambiental. Dado que el protocolo ha sido muy amplio, vamos a procurar en las presentaciones ser muy breves. Por eso solo mencionaremos el nombre y la principal dedicación, ¿no? Pero si tuviera que extenderme en el relato del currículum de la profesora Soro, posiblemente duraría tanto como la inauguración, ¿no? Sería tan extenso. Es muy importante que tratar ahora algunas cuestiones de orden antes de que la profesora inicie su exposición. La primera es que por razones de ocupación de este espacio tenemos que finalizar el seminario a las 6 de la tarde. Eso nos ha obligado a reducir las ponencias a 45 minutos y alterar el programa. La pausa café está prevista para las 10:45, que en realidad ahora será sobre las 11. Y la finalización de la mañana, de la jornada de mañana, será sobre las 2:30. Pero el comienzo de la tarde será a las 15:45, a las 4 menos cuarto. Por lo tanto, por la tarde solo habrá una ponencia, todas las demás serán por la mañana, y finalizaremos a las 6 puntualmente. O sea que yo les ruego que sean puntuales en las entradas y salidas y las llegadas, porque si no se perdería mucho tiempo. Sé que hemos tenido que concentrar un poquito, va a ser más intenso. A los ponentes y participantes en la mesa redonda les obliga a un extraordinario esfuerzo de síntesis, lo cual les agradezco, como les agradezco que su participación sea gratis et amore. No sé cuándo se ha dicho anteriormente que era desinteresada, pero es que es totalmente desinteresada. Igual que es gratis para los inscritos la asistencia al seminario, pues ellos actúan desinteresadamente, cosa que les agradezco porque algunos han hecho un viaje muy largo. Tenemos un ponente que procede de Argentina y tenemos ponentes que proceden de Madrid. Pero en fin, no quiero extenderme más y la dinámica de las ponencias será una exposición y luego unos minutos para preguntas. Por lo tanto, yo creo que no resulta recomendable realizar interrupciones a lo largo de las exposiciones. Ya digo porque han tenido que hacer un esfuerzo de síntesis lo importante de los ponentes. Y sin más, pues tiene la palabra la profesora Soro Mateo. Muchas gracias, Juan, por esta amable presentación. Bueno, mi discurso más bien modesto, porque bueno, comentaba Juan que era una experta en derecho ambiental. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de unos instrumentos que se van a instrumentar, valga la redundancia, en normas jurídicas, pero son unos instrumentos de mercado. Y yo simplemente soy una aficionada de la economía ambiental, sí que trabajo el derecho ambiental, pero intento reflexionar sobre la virtualidad de todos estos nuevos instrumentos que se van incorporando a las normas ambientales, partiendo de estas distintas grandes disciplinas que hoy se ponen encima de la mesa. Entonces, para poder ir entrando un poco en materia y que sean fructíferas estas ponencias, las que participan expertos en estos concretos instrumentos, como son los bancos de conservación o el instrumento clave, me parece que es la custodia del territorio, pues voy a intentar enmarcar o establecer el marco idóneo partiendo de las grandes disciplinas que, como decía, se encuentran encima de la mesa: el derecho, la economía, la ciencia, la política,
los grandes principios del derecho ambiental que se van a encontrar fundamentando estas técnicas jurídicas, a veces cuestionando la aplicación de estas técnicas a determinados recursos por sus cualidades o por sus características o por su naturaleza jurídica. Y también me referiré a los distintos sectores del ordenamiento jurídico que se encuentran también implicados. Me refiero especialmente al derecho administrativo, al derecho público, pero también al derecho financiero y al derecho civil, para llegar a unas conclusiones que puedan resolver esta dicotomía que siempre nos planteamos los que nos dedicamos a trabajar en materia ambiental, esa dicotomía entre el desarrollo económico, la conservación y algo más avanzado que es la preservación. Entonces, partiendo de estas grandes disciplinas que entran en juego, la economía, la política, la ciencia y el derecho, pues debemos señalar que todos los sistemas económicos, tanto los más conservacionistas como otros más conservadores, otros más ecocéntricos o incluso antidesarrollo, todos esos sistemas han tenido presente la presión o la tensión medioambiental. En determinados sectores o en relación con determinados elementos del medio ambiente ha sido necesario superar ese aprovechamiento comunal del que nos hablaban la tragedia de los comunes, y por una explotación racional de los recursos naturales. Y últimamente, a la que desde luego se refiere expresamente nuestra Constitución española en el artículo 45, ya últimamente observamos cómo se intentan resolver estos problemas que genera la protección del medio ambiente en el ámbito económico con una orientación más ecológica. Y concreto estas afirmaciones. La contaminación, según entienden los economistas, y precisamente es lo que intentamos resolver con estos instrumentos, producen lo que se denominan fallos de mercado. Esos fallos de mercado consisten en externalidades positivas y en externalidades negativas. La economía ambiental, por tanto, surge para corregir estos fallos o externalidades positivas o negativas que origina en relación con la protección o con la desprotección o deterioro del medio ambiente de determinados proyectos. Cuando nos encontramos con un proyecto que genera externalidades positivas, un proyecto de conservación o de preservación, la medida que en un primer momento nos ofrecía la política ambiental era el apoyo a la conservación a través de subvenciones. Cuando, en cambio, nos encontrábamos ante externalidades negativas, que han sido las más frecuentes, la respuesta jurídica entonces pues venía de la mano de los impuestos. Pero la economía ambiental también ha intentado corregir estos fallos de mercado con otros instrumentos más novedosos, ¿no? Superando estos instrumentos tradicionales que son la subvención y el impuesto, sobre los que además pues, se abundará en el resto de intervenciones. Y los economistas ambientales han pensado en asignar derechos de propiedad en relación con los recursos naturales no renovables. Este sistema o esta solución a estos fallos de mercado pues, es eficiente desde el punto de vista económico cuando están bien asignados los derechos de propiedad, sobre todo en un momento inicial. Pensemos en la asignación de derechos de emisión, en qué consiste la aplicación del protocolo de Kioto o ese mercado de derechos de emisión. Luego el funcionamiento de mercado pues, nos puede llevar a situaciones no queridas o no esperadas, porque los costes de transacción en esos mercados pueden ser superiores a los beneficios obtenidos por las empresas, de modo que cuando las transacciones implican costes no siempre vamos a llegar a situaciones queridas. Estos son los riesgos o los problemas que también plantea la utilización de los instrumentos de mercado. Pensemos que puede ser más rentable comprar derechos de emisión que no contaminar o invertir en tecnologías limpias, ¿no? O sea que desde el principio
la postura de los estudiosos del derecho ambiental es ser cautelosos con la aplicación de estos instrumentos e intentar jerarquizar la aplicación de todos los instrumentos que el derecho ambiental pone al servicio de la preservación de la biodiversidad. No nos podemos decantar por un único instrumento para conseguir ese fin social de conservación de la biodiversidad. Bueno, la economía ambiental continúa trabajando y decide asignar precio a algunos recursos naturales que no son renovables. Esto lo que nos permite es elevar el precio de otros bienes no ambientales cuya utilización nos puede reportar ese servicio que nos reporta los recursos naturales, que es uno de los conceptos que incorporan las más recientes normas ambientales. Ahora se habla de los recursos naturales y de los servicios que nos reportan los recursos naturales. Hasta fechas relativamente recientes solo hablábamos del daño ambiental en relación con un recurso natural y no en relación con todos los servicios que reportaba. Bueno, y finalmente también la economía ambiental asigna valor a los propios bienes ambientales. De hecho, se ocupa de estudiar distintos métodos de valoración idóneos para evaluar unos bienes que en principio se encuentran fuera del comercio. Estos son unos métodos como tradicional método coste-beneficio y otros más novedosos como el método coste-viaje, precios hedónicos y valoración contingente. Son métodos que utiliza la economía ambiental. Bueno, después de esta reflexión sobre la economía ambiental, que es de la que, o gracias a la que podemos, los que nos dedicamos al derecho ambiental, idear nuevos instrumentos jurídicos que pudieran servir, y más en estos momentos en los que se apela a la colaboración privada para poder cumplir con las obligaciones de preservación de la naturaleza. También surge una nueva corriente denominada economía ecológica, que con un enfoque más abierto, más interdisciplinar, acuña términos que incorporan también las coordenadas espacio-tiempo muy importantes en sede de deterioro ambiental, en sede, por ejemplo, de responsabilidad ambiental. Son cuestiones no resueltas, la trascendencia espacial y temporal del daño ambiental. No están resueltas ni a nivel internacional, ni a nivel normativo, ni en la Unión Europea, ni en los estados de nuestro entorno. Son nuevas líneas de investigación del derecho ambiental que requieren mucho desarrollo. Bueno, pues esta economía ambiental acuña conceptos como la huella ecológica o como la mochila ecológica. Se tiene en cuenta la superficie utilizada por los proyectos, los distintos recursos naturales consumidos por los proyectos, y nos advierte esta corriente de que perdemos beneficios del desarrollo cuando no autorizamos determinados proyectos, pero ganamos beneficios de la conservación que económicamente, y atendiendo a estas coordenadas espaciotemporales, pueden ser económicamente superiores. Bueno, esta es otra de las ideas que también debemos barajar a la hora de discutir hoy sobre la virtualidad y sobre el mejor diseño posible de estos instrumentos que indudablemente creo que se van a implantar, porque ya nos dicen de las instancias internacionales y comunitarias que es un tema clave la revalorización del capital natural y debemos contabilizar esos servicios ambientales que nos prestan los recursos naturales. También se nos apela desde el 7º programa marco también a complementar estos instrumentos tradicionales, impuestos, subvenciones, con otros instrumentos de mercado. Estos instrumentos de mercado son estos instrumentos de los que vamos a hablar durante la jornada de hoy. Y también en el ámbito europeo se nos advierte de que las subvenciones, esas subvenciones o ese fomento tradicional del que nos hemos venido beneficiando, sobre todo en el ámbito agrario, se van a ecocondicionar mucho más, se va a controlar mucho más, se va a exigir un compromiso más importante a las administraciones públicas, se van a exigir muchos más controles y se va a pedir la generación de más externalidades positivas y la reducción de las externalidades negativas de los proyectos. Luego parece que conviene que trabajemos en el posible desarrollo de estos instrumentos que hoy tratamos.
Contando con cierto grado de incertidumbre, la ciencia, decía que me iba a referir a 4 disciplinas científicas y algunos instrumentos de derecho ambiental para poder luego discutir bien y con un buen fundamento sobre estos instrumentos, decía que con cierto grado de incertidumbre científica, la defensa jurídica de la biodiversidad se apoya en estudios científicos. Bueno, pues desde la Convención de Biodiversidad, Protocolo de Cartagena, Directiva Hábitat, Directiva Aves, Convenio de Berna. Todos estos instrumentos normativos nos invitan a justificar esa protección ambiental o defensa de la biodiversidad en estudios científicos. Lamentablemente, a veces nos encontramos en la práctica con desprotección de zonas sobre un mapa para dar cabida a determinados proyectos o posibles compensaciones sin base científica, espacios naturales de tercera para promover un turismo depredador o incluso espacios naturales durmiendo en el boletín sin ser planificados ni desarrollados, ¿no? Bueno, pues es cierto que necesitamos dedicar más presupuesto, por tanto, no tenemos los suficientes fondos para defender la biodiversidad. Quizá deberíamos prescindir de algunos multimillonarios proyectos para dedicar esos fondos a apoyar estas iniciativas privadas y la participación de los particulares, incluso pues, de las ONGs en la defensa de estos espacios. Porque luego al final pues, es cierto que nos encontramos con sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que reconocen incumplimientos de todo el derecho que se ha arbitrado para la protección de la biodiversidad. Pensemos en todos los proyectos que se realizan sin la preceptiva evaluación de las repercusiones ambientales, sin la evaluación ambiental estratégica, que no clasifican zonas de especial protección, etc. Bueno, en derecho español, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la 42/2007, sitúa en todo el instrumental que va incorporando de las normativas que va derogando la ley de los años 70 y la 489, incorpora y sitúa como un elemento clave la planificación. Quizá aquí esté precisamente la clave de toda esta cuestión, y así quería yo terminar. Hemos hablado de los fallos de mercado en el ámbito de la economía ambiental, pero a veces la mala gestión de los recursos naturales es una cuestión de un fallo de gobierno, ¿no? De políticas públicas no integradas o ineficaces, porque pues, es difícil desde una posición política resistir, y más en un momento de crisis como el actual, pues la presión de determinados grupos pues, cuyas ganancias dependen en realidad pues, de la mayor o menor conservación de la biodiversidad. Y el objetivo a veces pues, es el alcanzar lo que se puede, ¿no? Pues, el conseguir con el menor coste posible pues, un nivel de protección lo más aceptablemente posible, y siempre buscando que al menos pues, nos encontramos en los márgenes de la legalidad, pero a veces pues, ni siquiera lo conseguimos, ¿no? Y entonces lo que conseguimos es el incumplir o encontrar una situación de incumplimiento del derecho. Bueno, el derecho, ya frente a estas dos disciplinas, o la política, la economía, ¿qué puede aportar? Bueno, pues instrumentos tradicionales para corregir estos fallos de mercado. Ya hemos comentado subvenciones, impuestos, orientar y corregir pues, desequilibrios territoriales en relación con el mundo rural, sin falsear la competencia, también un requerimiento que nos impone Europa. Prohibir, que es lo que tradicionalmente hemos venido haciendo para proteger los espacios naturales, determinados usos en los espacios naturales protegidos. Sancionar esos incumplimientos y utilizar además todo ese arsenal de potestades en relación con los bienes de dominio público que además pues, forman parte del patrimonio natural. Más recientemente pues, se comienza a hablar de otros instrumentos, de algunos de ellos vamos a hablar hoy. El mercado de derechos de emisión, por ejemplo, en el ámbito de la contaminación atmosférica, el mercado del agua, los proyectos sombra que compensan proyectos que necesariamente se entiende que se tienen que desarrollar y que van a producir perjuicios inevitables, los bancos de la naturaleza, el pago por servicios ambientales,
el contrato territorial, incluso una fórmula ya contractual desarrollada por la normativa española a través del Real Decreto 1336/2001 y que hasta el momento pues, ha tenido un escaso desarrollo práctico. Bueno, pues antes de dar cuenta de las ventajas e inconvenientes de la aplicación de estos instrumentos, sobre los que además vamos a abundar durante toda la jornada de hoy, es necesario que partamos de una distinción, yo creo que es clave a la hora de diseñar estos instrumentos, distinguir a qué tipo de espacios los vamos a aplicar. En primer lugar, debemos hacer una distinción muy clara entre lo que es el dominio público y lo que es el dominio privado, porque la custodia del territorio, estas estrategias en las que participa el sector privado en la conservación y en el desarrollo, también se pueden aplicar a bienes de dominio público. Entonces, bueno, distinguir cómo funcionarían en relación con bienes de dominio público y dominio privado o de propiedad privada de los particulares. Además, también es necesario que en relación con los espacios naturales protegidos y aquellos que forman parte de la red Natura 2000, pues se desarrollen todos esos instrumentos planificadores con carácter previo al funcionamiento de esta herramienta. Yo creo que es fundamental que se planifiquen primero para que después pues, estas herramientas puedan funcionar en ese marco de lo que es la planificación. Yo creo que eso otorgaría mayor seguridad jurídica. En relación con ello, además, tenemos que ver que en los espacios naturales protegidos son espacios que no necesariamente ha patrimonializado la Administración. Y la gran parte de los espacios naturales son espacios de propiedad privada. Son espacios de propiedad privada donde se han limitado algunas de las facultades inherentes al derecho de propiedad conforme a ley, ¿no? Conforme a la Constitución, el artículo 33 nos permite que limitemos legalmente el derecho de propiedad por este motivo, ¿no? Con motivo de la protección de sus valores naturales. Nuestro derecho de propiedad no es absoluto, pero tampoco es justo, y es uno de los principios, el de la justicia y el de la igualdad, los que se utilizan para fundamentar esta postura, que no se compense a los propietarios de estos terrenos afectados por una declaración de un espacio natural protegido. En realidad esta cuestión jurídica no está resuelta. Se han alzado muchas voces reivindicando un tratamiento jurídico adecuado a esta situación que demanda una respuesta por parte de la Ley de Conservación de la Biodiversidad o de la de Patrimonio Natural y Biodiversidad vigente, pero lo cierto y verdad es que no existe una norma básica que otorgue una solución unívoca para estos supuestos. No sabemos cuál es el instrumento jurídico que debemos utilizar para compensar a estos propietarios, de manera que pues, las soluciones van siendo diversas. Tampoco se pone de acuerdo la doctrina acerca de cuál sea el instrumento idóneo para compensar a los propietarios afectados y, finalmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional también resultan vacilantes en torno a cuál es la respuesta que deben recibir estas limitaciones singulares o limitaciones generales al derecho de propiedad impuestas por la conservación de la biodiversidad. Esos instrumentos a los que me refiero son la expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Son instrumentos jurídicos públicos, de patente pública, que están en ocasiones aplicándose para compensar estas limitaciones a las facultades de los propietarios de los terrenos afectados y que, si se van a compatibilizar con otro tipo de instrumentos de fomento, pues habrá que diseñar bien, porque lo que no puede haber es un enriquecimiento injusto tampoco de estos propietarios. Desde luego, aquí en Murcia yo no conozco que se hayan aplicado estas técnicas, pero sí son muchas las comunidades autónomas que han previsto en su normativa sobre espacios naturales protegidos esta posibilidad de compensación a través de la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa
o a través de la Ley de 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en concreto los artículos 139 y siguientes de la Ley 3092. El Tribunal Constitucional pues, se ha pronunciado sobre estas cuestiones precisamente por la siguiente cuestión. Cuando se declaran los espacios naturales protegidos, no se ha determinado por parte del legislador básico, ni antes del 2007 ni ahora con la vigente Ley 42/2007, cuál es el instrumento jurídico formal para la declaración de espacios naturales. Ya ha sido tradicional en nuestro Estado la declaración de determinadas figuras, los parques y reservas, a través de instrumento legal, y la declaración del resto de figuras, lo que serían los monumentos y los paisajes, ahora se añaden también además las áreas marinas protegidas, a través de instrumentos reglamentarios. Por eso decía que ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo se ponen de acuerdo sobre la respuesta jurídica para las limitaciones del derecho de propiedad como consecuencia de la declaración, porque a veces lo que se ha tenido que recurrir para obtener esa indemnización o ese reconocimiento ha sido una ley. Una ley porque la declaración del espacio natural se ha realizado a través de instrumento legal, no prescindiendo de todas las fases del procedimiento administrativo, de todas las garantías, de la participación de los afectados por la declaración, y sin dar opción al control jurisdiccional a través de la vía ordinaria, recursos contenciosos administrativos. Los particulares afectados por estas declaraciones, sobre todo en las comunidades autónomas en las que las propias leyes apuntaban a estas posibilidades indemnizatorias o compensatorias, han tenido que mover cuestiones de inconstitucionalidad o incluso recursos de amparo pues, basados en la vulneración del principio del derecho a la tutela judicial efectiva o del derecho a la igualdad para tener acceso al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional sí que es verdad que ha reconocido desde el año 98 que en el caso de las declaraciones de espacios naturales existe ese derecho a la compensación que se articulará a través de la expropiación forzosa o de la responsabilidad. No se decanta por ninguna de esas instituciones. Y el Tribunal Supremo, en las mismas condiciones, no se decanta por una u otra institución y se ha pronunciado en relación a impugnaciones de declaraciones de espacios naturales que se hacían a través de instrumentos reglamentarios. Bueno, el actual padre del derecho administrativo español, pues recientemente fallecido, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, García Enterría, hablando de estos temas, decía que no se trata, en el caso de las compensaciones en materia de espacios naturales, de una indemnización integral. No se trata de indemnizar a los propietarios como o calculando esa indemnización teniendo en cuenta todas las expectativas que podría tener un terreno, es decir, no se tiene en cuenta el valor que tendría si ese espacio fuera urbanizable. A lo que se refiere es a ese uso consolidado o ese uso que se venía dando a ese espacio natural protegido, normalmente usos tradicionales, agrícolas, ganaderos, cinegéticos, etc. Y para encontrar un fundamento jurídico a esta respuesta jurídica de la que prescinde luego la Ley Básica sobre Protección de la Naturaleza, pues apelaba al artículo 1 del protocolo de la Declaración de Derechos Humanos, que establece que los Estados que son signatarios del convenio deben establecer sistemas de responsabilidad de las administraciones públicas objetiva para los supuestos en los que un obrar legítimo de la administración, en este caso el desarrollo de la función de protección de los espacios naturales, genera cargas especiales en relación con algunos propietarios. ¿No? Me parece una perspectiva muy interesante y que no se ha podido explotar, y muy problemática, porque no cabe duda que pues, es necesario que la administración cuente con esa suficiencia económica para poder responder de esta manera cuando va desarrollando esa política de declaración de espacios naturales protegidos. Pero quizá pues bastante desatendida también toda esa
imposibilidad de participación de los ciudadanos o de los propietarios en el procedimiento y ahora esa reivindicación de la participación de los que no han participado en la protección. ¿No? Esa participación yo creo que si se inicia desde el principio negociando esa inclusión de los espacios naturales en la Red Natura 2000 o esa inclusión de los terrenos en los límites de los espacios naturales protegidos, pues se podría llegar quizá a delimitaciones mucho más racionales y menos problemáticas y menos conflictivas. Entonces, bueno, pues esto es un deseo de que el legislador estatal aborde alguna vez esta cuestión de modo claro, solucione estas compensaciones a las que se debe tener derecho a través de alguna de las instituciones, o diga simplemente que no existe derecho a indemnización, como dicen muchas sentencias que señalan que la declaración de un espacio natural protegido no supone una limitación singular de una facultad inherente al derecho de propiedad, sino de la delimitación del contenido de derecho de propiedad y que no da derecho a indemnización, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que nos encontramos con sentencias pues, para todos los gustos. Bueno, llegando ya a este momento de crisis actual, en el que proliferan en todos los sectores pues, instrumentos de mercado, de responsabilización de la administración, corresponsabilización del sector privado, participación del sector privado. Todo esto, además, en el ámbito ambiental se acompaña con la toma de conciencia real sobre los beneficios de la biodiversidad, sobre la voluntad privada de conservar la biodiversidad. También se combina con esa responsabilidad social corporativa que interesa a algunas empresas, a veces también con la desconfianza de la gestión por parte de las administraciones públicas. Se apela también a la necesidad de crear esos fondos de inversión ambiental, ¿no? Que anuncian algunas leyes y que luego no se terminan de poner en práctica. Hay estudios en Francia, por ejemplo, se señala que los ciudadanos prefieren hacer aportaciones a fondos privados de conservación de la naturaleza, que prefieren eso a pagar impuestos municipales relacionados con la recogida de residuos, ¿no? Porque desconfían de la aplicación pública de esos impuestos a la conservación, ¿no? Y bueno, las empresas en general, en el momento actual, prefieren mejorar su situación competitiva, porque está mejor visto a nivel europeo, apostando también por la conservación. Pero lo cierto y verdad es que, aunque parece que hay muchos elementos que nos están ayudando a conseguir pues, esa concienciación en la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, los recursos financieros públicos son escasos y la Administración se está viendo casi obligada y se recomienda, además desde todas las instancias, que capture fondos privados, porque con los recursos comunitarios de la Unión Europea, con los recursos públicos, no vamos a tener suficiente, ¿no? Y debemos estimular proyectos, hacer una reforma fiscal que grave el uso del suelo, el sellado del suelo, un impuesto sobre cambios del suelo, beneficios fiscales importantes sobre los que Rodolfo pues seguro que abundará. Y entre todos estos instrumentos complementarios, pues desde luego destaca la custodia del territorio, donde ya hemos señalado reiteradamente que adopta pues, un protagonismo importante la iniciativa privada. Pero yo querría destacar que la iniciativa privada es importante, pero es importante que al diseñar estos instrumentos pues tengamos en cuenta que la administración pública debe desempeñar un papel fundamental en este instrumento de custodia del territorio y en general el derecho público. Pues primero porque uno de los principios en los que se inspiran estos instrumentos pues es el principio de la solidaridad. En realidad estas estrategias de custodia del territorio pues pueden llegar a ser filantrópicas, ¿no? Y responder a una satisfacción moral de defensa de la naturaleza. Si no van acompañadas de esos otros instrumentos de los que vamos a pasar a hablar ahora, pues no dejarán de ser pues, determinadas prácticas pilotos, ¿no? Proyectos pilotos pues, con unos resultados pues, muy loables, pero que no se generalizarán, seguro, ¿no? Por eso, para poder
apoyar estas iniciativas de custodia del territorio, pues se ha comenzado a hablar de los créditos transferibles, del pago por servicios ambientales, de los bancos de biodiversidad, a veces de la revalorización urbanística o del teletransporte, que también puede formar parte, y a veces pues también ha estado muy discutido de estos beneficios que genera esta custodia del territorio, y otros instrumentos como también las fianzas que garantizan la restauración y sobre las que también la ley de responsabilidad ambiental pues ha apostado. La directiva de responsabilidad ambiental apostó también por estos instrumentos económicos, ¿no?, al servicio de la preservación. El problema a mí, los bancos de biodiversidad no es que no me terminen de convencer, pero deberían haber empezado a funcionar hace mucho tiempo, porque ahora el banco estaría repleto, ¿no?, de créditos. El problema es que cuando ya se han desarrollado la mayor parte de proyectos, pues ese banco ya no va a estar tan lleno, ¿no? Entonces, se compensan daños inevitables, pero yo creo que ya más daños inevitables de los que se han originado, pues quizá tampoco haya que tolerar demasiados, ¿no? Y hay que ver cuándo funcionan estos bancos. Habrá que diseñarlos de tal manera que lo que compensen o lo que vengan a compensar sean daños legales o tolerados o contaminaciones autorizables, porque en el momento en el que se utilicen como excepción a la aplicación de la normativa ambiental o como excepción a la aplicación de la ley de responsabilidad ambiental, por ejemplo, pues van a ser inmediatamente cuestionados pues, por todas las instancias. Hay que ver además el pago por servicios ambientales, cómo se articula, si es monetario, si es de otro tipo, si hablamos de exenciones, de asistencia técnica, se comentaba apoyo, financiación de planes por el director general, pero ¿cómo se calcula esa aportación? ¿Quién la paga? ¿A quién se le traslada? ¿A las hidroeléctricas, a las embotelladoras, a las comunidades de regantes, a los urbanizadores, a los parques eólicos, a toda la sociedad? Es complicado el ver a quién trasladamos ese pago por servicios ambientales, que puede suponer simplemente una subida o un incremento de los precios de la vivienda o la subida de determinados productos o de la energía. Y otra cuestión es la generación de créditos ambientales. La generación de créditos ambientales pues, se ha aplicado al aire, a la contaminación del aire, y han funcionado o funcionan como funcionan para un objetivo global, siempre que compartamos que lo ideal es establecer un objetivo global de contaminación y a partir de ahí pues beneficiarnos del juego del mercado, que nos puede llevar a resultados positivos o negativos. Puede ser más barato comprar derechos de emisión que no emitir, con lo cual no siempre vamos a llegar a corregir ese fallo de mercado del que partía. Y a veces pues, estos instrumentos de mercado también en Estados Unidos se comienzan a aplicar en relación con un curso de agua concreto y en relación con empresas concretas, en relación con la contaminación de las aguas. Ahí el resultado es más perfecto porque a todas las empresas, si son del mismo tipo, les va a costar lo mismo invertir en tecnología o adquirir estos derechos a contaminar. La aplicación de esta, y yo hago de abogada del diablo porque sé que luego se va a hablar mucho más de la bondad y luego podremos discutir también en la mesa redonda. Yo para la aplicación de este instrumento a la biodiversidad no lo veo tan claro, ¿no? Porque es muy complicado establecer la compatibilidad de este instrumento con otros regímenes que se encuentran vigentes, que están en vigor, como la responsabilidad, la expropiación forzosa, la responsabilidad, la evaluación de planes y programas, las limitaciones que impone la Red Natura 2000, y hay que regularlos muy bien, ¿no? para que de verdad pues, puedan tener funcionamiento. Además, se otorga mucha discrecionalidad a la administración a la hora de establecer el valor, a la hora de decidir por qué proyectos o por qué externalidades negativas se intercambian estos derechos a contaminar. Bueno, siempre que se otorga demasiada discrecionalidad a la administración en este terreno, pues hay que establecer los controles. Existen mecanismos de control de la discrecionalidad
y hay que reducirla. Lo ideal es reducirla al máximo para evitar pues, esa arbitrariedad, ¿no?, en la que se puede incurrir también. Y es necesario dotar a las administraciones públicas de muchísimo personal experto en estos temas, porque con el personal actual es imposible que se puedan diseñar bien estos instrumentos. Por supuesto, hay que excluir la aplicación de estos instrumentos en el ámbito de los bienes de dominio público, yo lo entiendo así, y sobre todo en el ámbito de los espacios naturales protegidos y también en el ámbito de determinados sectores en los que ya se encuentra previsto un instrumento como el plan de restauración. Se ejecutan los planes de restauración o se pueden utilizar estos instrumentos. Entonces, bueno, considero que es cierto que se trata de un estímulo para la eficiencia económica. La efectividad ambiental, pues yo no la veo tan clara, y algunos autores, algunos catedráticos de economía ambiental como Peirce, Turner, que bueno, pues he leído desde hace muchísimos años, consideran que se consiguen importantes ahorros para los contaminadores y niveles regulares de calidad ambiental. Y ya para ir terminando, anunciaba que además de enmarcar toda esta temática en relación a algunas disciplinas, el derecho, la economía, la política, y en el ámbito del derecho público y del derecho privado, también anunciaba que pues, iba al menos a enumerar cuáles son los principios que fundamentan o que pueden poner en cuestión también la generalización de estos instrumentos, como por ejemplo el principio quien contamina paga. Hasta los ecologistas y ambientalistas pues, sostienen ya que quien contamina paga y quien conserva cobra, ¿no? O sea, es una cosa como que ya se está asumiendo. Pero aunque la conservación no sea autorizable, hay que determinar si el derecho es el parámetro para establecer a partir de dónde nos estamos excediendo de nuestro deber genérico de conservación. Nosotros tenemos un deber genérico de conservación, los poderes públicos, todos tenemos el derecho a disfrutar del medio ambiente y el deber de conservarlo. A partir de qué momento nos estamos excediendo y a partir de qué momento debemos cobrar. ¿Y quién nos debe pagar, ¿no? Y cuando nos pagan, ¿ese derecho es transferible? Entonces podemos deteriorar en otro sitio. Todo eso hay que definirlo muy bien, ¿no? Lo aplico a la Red Natura 2000. Las compensaciones son excepcionales, pues habrá que ver. Otro principio, el principio de precaución. El principio de precaución, pues muy relacionado con esa, que yo decía, necesaria previa planificación para que funcionen bien estos mecanismos, también para que se genere cierta confianza, ¿no?, del funcionamiento de estos mecanismos, para evitar pues esa especulación que si no funciona fuera de... que funciona cuando hablamos de derechos de propiedad. No ocurre igual cuando lo que estamos planificando, por ejemplo, es el medio marino. Existe un plan estratégico ambiental del litoral español que me parece fantástico y en cambio no lo hacemos en la tierra, o no lo hemos querido nunca hacer en la tierra, o no hemos podido, pero ha sido muy costoso hacer el del litoral, ¿no? Y quizá deberíamos haber hecho también el terrestre. Luego, ¿qué ocurre con la legislación sobrevenida? Cuando nosotros hemos tenido un cobro, aparece una legislación sobrevenida, ¿debemos devolver estos derechos? A lo mejor deberíamos devolverlo, porque si no existiera esta posibilidad de devolver estos derechos a emitir, muchos afectados por la normativa ambiental están obligados a incorporar la mejor tecnología disponible o a la mejora continua o a cumplir con la normativa sobrevenida sin derecho a indemnización. Bueno, habrá que ver cómo se articula también eso. Y más cosas, el principio de no regresión, también un principio pues bastante renombrado últimamente, que se basa en el estado de referencia de los recursos naturales en el momento actual. Ese estado de referencia también nos vincula a efectos de responsabilidad. La ley de responsabilidad ambiental, pues, prácticamente una corta y pega de la ley de la directiva de responsabilidad ambiental, establece el estado de referencia de los recursos naturales a partir del cual vamos a considerar que se está produciendo un daño. Y a partir del momento en el que vamos a considerar que tenemos que cumplir con obligaciones de prevención y, en su caso,
con obligaciones de reparación y solo en el último, como última ratio se prevé la compensación. Bueno, ¿cómo compatibilizamos esa obligación de conservar óptimamente, tomando como estado de referencia el estado de los recursos naturales ahora y la explotación, ¿no? Son problemas pues, de fondo. Conclusiones muy resumidamente. Vamos a ser cautelosos a la hora de generalizar estos instrumentos, pues porque hay que establecer límites y además pues, el derecho público debe estar ahí. El éxito de algunos dependerá de que cueste menos, desde luego, el derecho a contaminar que la medida correctora, que supondría pues, aplicar el sistema tradicional. Apliquémoslo solo a daños autorizables, no a supuestos que constituyan una excepción, que sean de verdad una alternativa a la conservación pasiva, a esos espacios naturales protegidos que se publican en el boletín oficial y duermen en el sueño de los justos. Enfoquemos de modo renovado esta conservación de desarrollo a través de la multifuncionalidad, de la participación de la administración local y de la participación de todos los colectivos que se implican en estas entidades de custodia, y lo fundamental, previa planificación para que pues, estas experiencias pilotos de custodia del territorio que ahora se están generalizando y que se están desarrollando, pues de verdad puedan ser bien vistas y permitan, sobre todo si se van a desarrollar aquí en la región de Murcia, que es lo que parece, pues que no perdamos nuestra identidad y que no se obtenga al final como resultado una terciarización del mundo rural, ¿no? Que desaparezca el mundo rural o que desaparezcan los espacios naturales, cuando lo que parece que vamos a defender es la agricultura ecológica y el turismo rural. Simplemente nada más, un deseo, si vamos a estructurarlo, hagámoslo bien, discutamos como estamos haciendo aquí, o sea que muchas gracias, Juan, por permitirnos poder discutir y participar un poco en el diseño de estos instrumentos, pues porque tampoco a nadie nos gusta luego lamentarnos de no poder haber participado o poder haber aportado al menos todos estos elementos de juicio. Muchísimas gracias. Como vamos un poquito ajustados de tiempo, yo casi preferiría que las preguntas o bien las realizásemos al final de la mañana o al hilo de la mesa redonda. Yo creo que quizá sea lo mejor. Bueno, ahora tenemos previsto una pausa café por gentileza y de la Facultad de Derecho, todo hay que decirlo. Desde aquí le reitero mi agradecimiento al decano y vamos a procurar ser muy puntuales y estar aquí de nuevo a las 11:15:20. Por favor.